todas las generaciones. Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quieres formar generaciones fuertes, con valores y propósito? Escucha Semillas Eternas, Formando Generaciones. Un espacio conducido por el líder Sergio Lucio y la doctora en psicología Silvia Danae, consejera y autora del libro Crianza Artesanal. Cada jueves a las 10 de la mañana, sembrando principios que transforman familias y dejan huella para toda la vida. Semillas Eternas, porque lo que siembras hoy florece mañana. Solo aquí por Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Reina. Hola, muy buenas tardes, querida familia. Qué gusto me da saludarles una vez más. Este jueves a las 4 de la tarde por única ocasión. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando otra vez en el programa Semillas Eternas, Formando Generaciones, en el 100.1 del FM. Fuente de Vida, esta estación que nos ha abierto las puertas y que estamos muy contentos en este horario de poder saludar. Hoy saludamos a gente, me imagino que diferente en otro horario. Saludamos a todos los que están en casa, a todos los que están yendo a su trabajo, regresando a su trabajo, con sus hijos, con sus familias. Nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este horario que no es el habitual, pero que le damos un gran saludo a todas las personas que hoy nos están escuchando. Yo soy Sergio Lucio y como cada semana me acompaña mi esposa Silvia Danae, doctora, psicóloga y terapeuta y escritora cristiana. Hoy tenemos un programa muy especial y quizá ese es uno de los programas más difíciles que nos ha tocado compartir, porque hay temas que uno prepara, estudia en la semana, organiza y bueno, se prepara para darlos como parte de lo que estamos haciendo en el programa cada semana y bueno, en un orden. Pero hay otros temas que de pronto llegan a la puerta de nuestra casa y se sientan junto a nosotros y nos dicen, hoy te toca vivirlo. Hoy no nomás te toca hablarlo, hoy te toca vivirlo. Y hoy es ese día, hoy exactamente con lo que nos sucedió nos tocó vivirlo, ¿verdad, Silvia? Hoy no venimos a hablarles solamente del libro. Como dice Sergio, muchas veces nosotros preparamos un tema y durante la semana Dios nos habla y nos pone experiencia viva y fresca sobre lo que vamos a hablar. No venimos a hablarles únicamente como educadores o como papás que han aprendido algunas cosas en el camino. Hoy venimos a hablarles con el corazón todavía sensible. Con ese nudo en la garganta que se forma cuando sabemos que estamos haciendo lo correcto, pero aún así duele. A veces tenemos coincidencias que para mí yo prefiero decirle que son diosidencias, porque justamente hoy que dejamos a nuestras dos hijas en un vuelo rumbo a la universidad, una continúa una etapa que ya conoce, la otra está empezando una nueva etapa, y mientras las vimos avanzar con sus maletas y sus documentos, sus sueños y todo aquello que hemos sembrado durante tantos años, entendimos que este programa no podía haber llegado en otro momento, porque el tema de hoy que nos correspondía hoy es el de soltar sin perder, transiciones con amor, de la dependencia al vuelo propio, que está basado en el capítulo 10 del libro de Crianza Artesanal y que su versículo central es: el perfecto amor expulsa todo temor. Primera de Juan 4:18. Y tal vez Dios sabía que no podíamos hablar de esto solamente desde la teoría y que teníamos que hablarlo desde la puerta de embarque, desde ese último abrazo, desde la mirada intensa, ¿no? Que intenta sonreír para transmitir seguridad, mientras que dentro del corazón de mamá y de papá quiere decir, quédate un poquito más. Bueno, como dice Silvia, con uno en la garganta, pero también con una emoción grande de ver la promesa de Dios, de ver que las oraciones, no solamente de nosotros como papás, no solamente de nuestras hijas, llegan en el momento en el que Dios lo tiene. Yo sé que muchos de ustedes como padres tienen esos sueños, esas oraciones, y que las han puesto a los pies de Cristo para que sus hijos y ustedes como padres vivan algo así. Y la verdad es que hoy nosotros el tema está muy ad hoc, precisamente porque tiene
este ingrediente exacto de una verdad y sobre todo de algo que está sucediendo con nosotros. El plan del libro, el tema del libro que correspondía, pues está totalmente en coincidencia, como dice Silvia, en diosidencia con lo que hoy estamos viviendo. Y es un momento extraño. Uno se siente profundamente orgulloso, pero sabemos que nuestros hijos están avanzando, están creciendo, están caminando hacia aquello para lo que se han preparado, hacia aquello para lo que le han pedido a Dios. Pero al mismo tiempo sentimos que una etapa termina, pero también que una etapa continúa y que una etapa comienza. Danae, como decía Silvia, va a su último año, Noelí va a su primer año y coinciden en un año en el cual ellas lo habían soñado. Y la verdad es que cuando le entrega sus sueños a Dios, Dios siempre provee. Alguien alguna vez me decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo no creo que Dios nunca se ría de tus planes, al contrario. Yo creo que Dios siempre los respalda, está contigo y justamente si es su propósito, los cumple. Y la verdad, hoy vimos la mano de Dios en ello. Como papás sentimos un orgullo tremendo. Sí, una gran añoranza, pero también una gran esperanza acompañando todos esos sueños. Y por eso hoy queremos hablarles a todas las mamás y a todos los papás que están viviendo esta transición. Tal vez un hijo que está entrando por primera vez a la escuela, quizás está comenzando la adolescencia, tal vez se va fuera a estudiar a otra ciudad. Puede ser que esté por casarse o por independizarse o comenzar su propia vida. O quizás todavía es pequeño, pero ustedes empiezan a descubrir que ya no te necesita de la misma manera. Hoy queremos decirte algo. Sentir nostalgia no significa que ustedes no confían y que no confían en Dios. Llorar no significa que estamos reteniendo. Extrañar no significa que estamos haciendo algo mal. Soltar también es parte de amar. Y ese tema que hoy dice Silvia, crear es prepararnos para soltar. Muchas veces escuchamos frases como no crezcas, yo se los dije muchas veces a mis hijas, no crezcas en un sentimiento paternal, pero realmente lo que quería decir es que siempre vive en mi corazón, o quizás le decía, quédate así para siempre, porque la quería conservar pequeñita, quisiera detener el tiempo, incluso hasta hay canciones que hablan de eso, que quisiera detener el tiempo, pero no sucede así. Y menos para los planes de Dios. Son expresiones que parecen amorosas, pero que pueden comunicar a nuestros hijos que crecer es algo triste o que avanzar lastima muchas veces. Sí, que nos lastima, ¿no? Sí. Recuerdo cuando nuestras hijas comenzaron a dejar atrás la infancia, una de ellas con lágrimas en los ojos nos decía, no quiero crecer, no quiero ser grande, no quiero dejar de ser niña. Para ella la vida adulta parecía pesada, difícil y poco atractiva. Y entonces comprendimos que necesitábamos cambiar nuestra manera de hablarles de su futuro. Y entonces decidimos empezar a dejar de decir no crezcas y comenzamos a decir qué emoción ver en quién te estás convirtiendo. Me encanta imaginar en la mujer que llegarás a ser. Nos emociona descubrir los dones que Dios ha colocado dentro de ti y que pronto los vas a ir descubriendo. No tengas miedo de crecer, hoy hay cosas hermosas esperándote. Y recuerdo que fue una decisión muy importante porque nuestros hijos necesitan sentir que su crecimiento no representa una tragedia para nosotros. Necesitan saber que no tienen que permanecer pequeños para conservar nuestro amor. Y curiosamente, con esa hija veníamos platicando en el camino, fue la segunda que dejamos en el aeropuerto, y ella venía un poco nostálgica porque es su último año en la universidad, y el tiempo se le fue muy rápido. Rapidísimo, ¿no? rapidísimo. Y está empezando a tener los mismos sentimientos que tenía cuando en ese entonces escribíamos esto. Y yo le decía, ¿te acuerdas que eso te pasó cuando ibas a entrar a la adolescencia? Pues quiero decirte que la siguiente etapa también es muy padre. Y Dios te tiene muchas sorpresas, ¿no? Y entonces cuando te dejamos a las hijas y entonces nos pusimos a repasar el programa de hoy, nos caímos en cuenta que Dios nos había estado preparando para este momento. Claro, la verdad es que
platicar esa historia de una de nuestras hijas que el cambio le parecía algo que no conocía, obviamente, y entre las palabras cariñosas que yo pude haber dicho, quédate así de pequeña porque siempre quiero agarrar tu manita, y no quisiera que nunca la soltaras. Creo que lo tuvimos que cambiar. A mí me costó mucho más trabajo esa parte, no soltar su manita, no soltarlas a ellas como hijas pequeñas, como papá. Sin embargo, el cambio de todas esas palabras, de decirles la expectativa del futuro, de decirles la experiencia del futuro, de decirles qué tantas cosas hay importantes en su vida para el futuro, ese deseo de descubrirlas en manos de Dios, obviamente, en ellas forjó una seguridad con la que hoy están dando esos pasos. Mucha gente nos dice, qué valientes tan pequeñas viajan a otros lugares del mundo, qué valientes tan pequeñas están haciendo cosas como las que están haciendo. Y platicando con ellas, si hay parte de ellas que me decían, si hay una parte de mí que me lleva a lo desconocido y que a lo mejor puede ser temor. Sin embargo, sé que lo que hay después de allá forma parte del sueño que nosotros tuvimos y forma parte de la promesa que Dios y de las oraciones contestadas en ello, y eso les da una fortaleza increíble. Y el miedo al futuro o el miedo al cambio ya no existía, y esto es muy importante porque a veces los hijos sienten culpa de crecer, a veces, Silvia, sienten que si disfrutan su nueva etapa están traicionando a sus padres, que si se emocionan por irse, cada vez están diciendo que no fueron felices con nosotros. A veces lo sienten así. Y no es así. Un hijo puede amar profundamente su hogar y al mismo tiempo emocionarse por salir de él. Puede extrañarnos y también disfrutar su independencia. Puede necesitar nuestra presencia y comenzar también a tomar sus propias decisiones. Dos emociones aparentemente contrarias pueden vivir en el mismo corazón. Y hoy, mientras veíamos partir a nuestras hijas, yo sentía muchas cosas a la vez. Sentía orgullo, sentía gratitud, sentía emoción por todo lo que les espera, pero también sentí un vacío. Y sentía la nostalgia de todos los años que han pasado. Recordaba los primeros días de escuela, sus uniformes, sus mochilas, las tareas, las conversaciones en el auto, los permisos, las correcciones, las risas, las oraciones y también los momentos difíciles. Y de pronto todo parecía estar caminando frente a mí rumbo a una puerta de embarque. Y entendí una vez más que criar es una especie de despedida progresiva. Conforme van creciendo ellas, tú también te vas desprendiendo de ellas. Lo he dicho en otras veces, ¿no? Tenemos que entender que no son nuestros, que nacieron de la imagen y del pensamiento de Dios. Y desde esos primeros pasos que comienzan a alejarse un poco de nuestros brazos, cuando dejan el pañal, cuando entran a la escuela, cuando aprenden a dormir solos, cuando comienzan a elegir a sus amigos, cuando ya no nos cuentan todo inmediatamente, cuando manejan sus horarios, cuando toman un avión sin nosotros, cuando pasan el crecimiento, implica que una pequeña parte de que existe entre nosotros empieza a separarse, pero también representa el futuro de todo lo que hemos sembrado. Y sí, cuesta mucho trabajo separarse, el sentimiento de verlas volar o de verlas irse a otro lado. Le decía a la más pequeña en una especie de broma, muchas veces creemos que, o a veces decimos, manda tus sueños a volar, pero hoy ella me decía, pero hoy voy a volar con mis sueños, y hoy voy a volar sola. Es muy curioso, pero hace un par de años esta más chiquita viajó a visitar a su hermana a Estados Unidos y nunca había viajado sola, y me decía, papá, tú no me dejas ni siquiera salir al Oxxo, pero sí me mandas a otro lado del mundo en avión. Entonces, esta parte de la seguridad que ella sentía de poderlo hacer, ¿no? Y creamos para estar presentes, pero también creamos para que algún día ellos puedan caminar sin que tengamos que estar tomando todas las decisiones por ellos. Exactamente, no creamos para volvernos indispensables. Criamos para convertirnos en una presencia interior. Queremos que aunque no estemos físicamente a su lado, nuestras enseñanzas, nuestros valores, nuestra fe,
nuestras conversaciones y nuestro amor los acompañen. El objetivo de la crianza no es que nuestros hijos no nos necesiten para todo, es que aprendan a vivir sabiendo quiénes son, que crean que en qué valores los sostienen, a quién pertenecen. Soltar es dejar de ser padres, es aprender una nueva manera de serlo. Cuando son pequeños los tomamos de la mano para cruzar la calle, pero cuando crecen quizás ya no toman nuestras manos, pero llevan dentro las enseñanzas que un día les dimos mientras cruzaban juntos con nosotros. Y recuerdo, me viene a la mente el recuerdo de la historia de Daniel, ¿no? Como Daniel, habiendo sido llevado a otro país, él pudo exteriorizar toda esa fe, todos esos valores, todas esas enseñanzas que él había aprendido de sus padres y de su casa, ¿no? De su país, y cómo pudo seguir honrando a Dios, y creo que ese es el objetivo de la crianza. Sí, queremos invitar a reflexionar con dos preguntas para todos los papás que hoy nos están escuchando. Los invitamos a que reflexionen en esto. La primera es, ¿estás preparado a tus hijos para caminar solos sin dejar de sentirse amados? ¿Sí? Y una segunda pregunta es, si su hijo siente que usted se alegra por la persona en la que se está convirtiendo. Los voy a repetir nuevamente. ¿Sí? ¿Está preparando a sus hijos para caminar solos sin dejar de sentirse amados? Y la segunda es, si su hijo siente que usted se alegra por la persona en la que se está convirtiendo. Tal vez hoy puedes decirle, hijo, hija, no tienes que quedarte pequeño para que yo te ame. Porque a veces, como decía Sergio hace rato, les decimos no crezcas, pero a veces eso genera un conflicto en los hijos, ¿no? Creen que si se vuelven grandes, si se vuelven independientes, nosotros vamos a dejar de amarlos. O que están traicionándonos, ¿no? Exactamente. Y tenemos que decirles cosas como, me emociona verte crecer, confío en que Dios seguirá formando tu vida. Siempre tendrás un lugar en mi corazón, aunque tu camino te lleve lejos. Y recuerdo mucho porque de chiquitas una de ellas me decía que ella iba a vivir al lado de mi casa, ¿no? En el departamento que al ladito iba a estar, ¿no? Y yo le decía, no, pero yo me voy a mudar a otro. Pues yo te voy a ir y te voy a corretear y me voy a poner en la casa de enfrente. Y hoy ella es la primera que dice que se va a ir a Finlandia a vivir, ¿no? Entonces, a veces cuando ella lo dice, mi corazón así como digo... ¿Qué no habías dicho que te ibas a cambiar al lado de la casa? Sí, yo digo, ella me va a traicionar. Yo he leído mucho en el libro de Crianza Artesanal que hablas mucho, Silvia, de los duelos que acompañan el crecimiento. Cuando escuchamos la palabra duelo, normalmente pensamos en la muerte de una persona, pero existen otro tipo de duelos. También vivimos duelos como cuando una etapa termina, cuando cambia nuestra identidad o cuando una relación necesita reorganizarse, ahí también hay duelo. Sí. Sí, la realidad es que vivimos muchos duelos. Hoy, por ejemplo, tú y yo traemos un duelo. En la mañana él era el que lloraba y lloraba y lloraba. Yo estaba muy estoica y yo según no iba a llorar el día de hoy. Y mírenme, nada más empecé la primera palabra en el micrófono y entonces dije, ¿para qué me burlé de Sergio? La adolescencia y la adultez emergente implican diferentes procesos de duelo, ¿no? O sea, cuando surge la adolescencia, cuando surge la adultez, cuando nuestros hijos empiezan a cambiar de etapas, ¿no? Tienes de repente una recién nacida y al mes se convierte en un bebé de un año, de un mes, 3 meses, ¿no? Y conforme van cambiando, va pasando el tiempo, pues van cambiando de etapas y cada etapa deja ciertas cosas que se vivían en esa etapa de su vida y te lleva a nuevas aprendizajes, a nuevas cosas por hacer y cada etapa tiene cosas lindas que quisieras conservar y tener. Por eso hablamos mucho de hacer las fotografías mentales, ¿no? Aquellas que yo saco del versículo que habla María y dice que y María guardaba todas esas cosas en su corazón.
yo siempre digo, hay que hacerlo, no te pongas a filmar, no te pongas a sacar fotos, porque a veces la foto más importante es la que al cerrar los ojos te viene ese recuerdo, te viene esa sensación, porque es la que te va a nutrir. Y nuestros hijos también van a atravesar diferentes duelos. Tienen un duelo por su cuerpo infantil que está cambiando, por su cuerpo adolescente que está cambiando, por los niños que fueron o por las niñas que fueron, y también el duelo de los padres, ¿no? Por la infancia que tuvieron de sus hijos y que ahora ya no tienes a esos bebés o ya no tienes a esos hijos. Hay diferentes tipos de duelos con los que vamos atravesando. Cuando nuestros hijos son pequeños, normalmente nos idealizan, ¿no? Y de repente, conforme van creciendo, pues ese papá y esa mamá que idealizaban, pues deja de serlo, ¿no? También ellos tienen un duelo por los padres de la infancia que se pierden, ¿no? Esos superhéroes que cada vez se vuelven de carne y verdaderos, ¿no? Piensan que nosotros sabemos todas las respuestas y de repente se dan cuenta que buscamos el diccionario para poderles contestar, ¿no? Ahora las inteligencias artificiales y se dan cuenta que pues no tienes todo el conocimiento del mundo, ¿no? Y al crecer empiezan ellos a mirarnos de otra forma, descubren nuestras limitaciones, cuestionan nuestras decisiones, desarrollan sus propias ideas, y eso puede ser difícil para los papás porque ya no nos necesitan del mismo modo, pero eso no significa que dejaron de necesitarnos, significa que la relación está cambiando. Y en todas esas etapas se vive un duelo, por lo que escucho, ¿no? Por lo que leí en el libro. No nada más de la parte del niño que deja de ser, sino la parte del papá que deja de estar. Pero por eso siempre en el libro Silvia habla de muchas cosas que se han implementado, entre ellas la fotografía mental me gusta mucho porque hay momentos que no los tienes que filmar, simplemente son tan auténticos que los tienes que vivir, que los tienes que sentir para poderlos recordar, y los momentos que de pronto creas, como el círculo de familia y todas esas cosas, toman un significado en un momento como ese. Hoy en la mañana Noelí, al pasar por la última banda, nos hizo el círculo de familia en su mano, y creo que eso significó que íbamos con ella y que ella estaba con nosotros en este recuerdo, en ese momento en el que sin celulares y sin cámaras lo vivimos, lo disfrutamos. Y cada vez que cerramos los ojos así lo recordamos, ¿no? Como un momento único. Y esos duelos que de pronto pasa a cada uno de los padres, a todos los que nos están escuchando, sé que es un momento que no estamos acostumbrados a vivir, pero que lo viven también los hijos, como lo vivimos también los papás en ese cambio. Y nosotros como padres también atravesamos por ese tipo de duelos constantemente. Sí, y el duelo por la infancia de nuestros hijos, por que la casa llena de voces de repente se vuelve silenciosa, ¿no? Claro. Ayer alguien me decía eso, sí. ¿Sabes qué lo que más vas a extrañar? Vas a ver a todos estos chamacos en tu casa. Y nada más me sonreí, pero ahora ya lo estoy sintiendo. Así que si me estás escuchando, Nidia, gracias. Así fue. Por los horarios que organizaban nuestra vida, ¿no? Ahora claro. Les hemos dicho que a partir de este momento, Sergio y yo empezamos a vivir nuestro tercer mes de soltería, porque pues Danael llegó a nuestra vida en el segundo mes de casados. Y pues tenemos que reorganizar muchas cosas en nuestra vida, porque pues la rutina con la que nosotros hemos vivido los últimos 21 años pues siempre eran alrededor de ellas. Claro. Y pues a veces también nos cansaba ya esa rutina, ¿no? Ya era así como cuando tú estás cargando un bebé y dices, ¿a qué horas va a empezar a caminar? Porque ya pesa un montón, ¿no? Y no por lo que lo dejes de querer, sino porque forma parte de, ¿no? Sí, claro, y cuando lo bajas y empieza a caminar y ya no quiere que lo cargues, empiezas a sentir bien feo, ¿no? Y empiezas a extrañarlo, claro. Sí, quieres que el bebé se vuelva a subir y él ya no se quiere subir, ¿no? Pero hoy daríamos cualquier cosa por volver a vivir durante unos minutos, el verlos, no sé, acostados
como bebés en su cama, ¿no? A veces queremos detener el crecimiento de nuestros hijos porque no hemos aprendido a despedirnos de las etapas anteriores. Y eso es algo que yo te quiero compartir. Yo he aprendido a conservar esos pequeños momentos a lo largo de la vida de mis hijas. Porque son regalos que Dios te da. Recordar cómo es la piel de tu recién nacido, de tu recién nacida, ¿no? Esa pielecita que se siente como papel y que cuando ya tienen 3 meses, por más que la haces, ya cambia totalmente y dices, ya le cambió la piel a mi bebé. Sí, cambia. Ese olor a bebé, por ejemplo, ¿no? Que te encanta y de repente la olfateas y ya huelen medio distinto, ¿no? Raro, ¿no? Y a veces queremos detener ese crecimiento por eso que estamos sintiendo, ¿no? Porque no hemos aprendido a despedirnos, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo entendí esto, porque era algo que me encontraba muy de frente siempre en el consultorio con los papás o con las mamás, que enojadas a veces, frustradas porque el hijo quería hacer su vida, porque el hijo estaba decidiendo, porque el hijo o la hija estaban haciendo cosas de la vida, cosas que tenían que hacer. Independientes ya también. Independientes. Fue ahí donde Dios me llevó a esas escenas, a esos momentos donde teníamos que prepararnos también en la crianza para hacer este destete, ¿no? Estas separaciones y que ellos vayan teniendo esa fortaleza sobre lo que es su vida, ¿no? Porque no son nuestros, son del Señor, y si nosotros nos querramos aferrar a ellos, lo único que hacemos es echarlos a perder. Uh-huh. Les cortamos las alas, les quitamos su vuelo, ¿no? Y entonces comenzamos a controlarlos más, a llamar constantemente, a pedirles explicaciones excesivas, a resolver por ellos lo que ya pueden resolver. Claro. A incluso hacerlos sentir culpables por estar lejos, ¿no? Y empezamos a usar frases como ya te olvidaste de nosotros, desde que te fuiste ya no tienes tiempo, para eso te criamos, prefieres estar con tus amigos. Aunque nazca el dolor, puede convertirse en una carga emocional para nuestros hijos. Claro. Nosotros tenemos que entender que la vida sana tiene que ver con la libertad. A eso fuimos llamados. Y que cuando nosotros entendemos que Dios quiere que seamos seres completos, seres llenos de su verdad, pues tenemos que empezar por eso, ¿no? Por darnos libertad unos a otros y permanecer, dejarles crecer. Y verlos ser independientes, nosotros que tuvimos la oportunidad de poder ver a nuestras hijas en todas las etapas de su crecimiento y de que decidimos hacer la crianza artesanal, que no es fácil, que nos costó mucho trabajo, no el aprender, el desaprender de lo que veníamos escuchando, sabiendo y viviendo en nuestras propias vidas, de cómo criar a unos hijos, ¿no? Recibimos evidentemente muchas críticas, entre ellas muchas cosas que a veces nos confrontaban, pero que sabíamos que ese cambio se estaba realizando, y cada vez que nuestras hijas hacían algo, sucedía algo, en vez de añorarlo, lo celebrábamos como un logro y le dábamos honra a esos cambios, le dábamos honra y gratitud a Dios por esos cambios que estaban sucediendo en ellas, porque eso estaba significando en ellas que estaban cambiando, que estaban evolucionando y que se estaban yendo hacia una libertad, de una independencia personal, tomadas de Dios a través de todo lo que ellas estaban haciendo. Y el reto es expresar que los extrañamos sin hacerlos responsables de nuestra tristeza, Silvia. Sí, claro, o sea, era el reto que tú y yo traíamos desde toda la semana, ¿no? Ese es un reto que nos hicimos. O sea, cómo mostrarles a ellas que pues no es que nos duela, nos emociona, y que las lágrimas que salen pues son de esa emoción, ¿no? De esa alegría, de ese agradecimiento. Creo que tiene que ver con el agradecimiento. No vienen de la tristeza. No,
Y podemos decirles, te extraño mucho, pero me alegra que estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? Claro. O sea, yo no, ¿para qué la quiero aquí? Yo le decía a una, ¿para qué te quiero aquí? No, yo te quiero fuera de mi casa. Y esta casa sí se siente diferente sin ellas, ¿no? Pero su nueva etapa nos emociona, ¿no? Claro. Tienen que aprender a disfrutarlo y ellas tienen que estar seguras que nosotros también vamos a estar bien, ¿no? Que no nos vamos a divorciar, ¿no? O sea, que no nos vamos a pelear, o sea, que a lo mejor vamos a olfatearnos para reconocernos de nuevo, ¿no? Pero y habrá momentos donde las espinas tengan que limarse, pero pues que Dios siempre va a proveer, ¿no? Siempre Dios va a de tener cuidado de todo eso, ¿no? Y una de las mayores expresiones de amor hacia los hijos adultos es permitirles avanzar sin obligarlos a cargar con nuestro vacío. Yo siempre traigo pleito con esa expresión del nido vacío porque creo que Claro. si nosotros somos observadores de la naturaleza, los pájaros no se quedan en los nidos vacíos. Una vez que termina la crianza, abandonan ellos también el nido. Y emprenden otro vuelo diferente. exactamente, entonces creo que nosotros no debemos engancharnos a ese vacío. Nuestro trabajo como padres también consiste en aprender a llenar esta nueva etapa con un propósito. Claro. El hogar cambia, la rutina cambia, Los el tiempos, matrimonio todo. cambia, ¿no? La relación con cada hijo va a cambiar, ¿no? Pero cambiar no significa desaparecer. La familia no termina porque los hijos salen de casa. La familia aprende una nueva forma de encontrarse, porque pues no le digan a mis hijas esto, pero va a llegar un momento en que dejemos nosotros de ser su familia y ellas vayan a ser su familia y nosotros nos convirtamos en sus familiares, ¿no? Claro. Aunque ellas ahorita digan, no, tú siempre vas a ser mi familia, no es verdad. Para eso queremos, esa es la primera ordenanza. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y nosotros confiamos en ese mandato y promesa de Dios para ellas y no las queremos siendo parte de nuestra familia toda la vida. Y siempre cuando decidimos hacer toda esta crianza artesanal, presencial con ella, siempre Silvia y yo planeábamos lo que queríamos lograr en ellas con lo que les decíamos, con lo que platicábamos. Y parte de lo que empezamos a hacer unos meses atrás con Noelí, particularmente, que es la más pequeña, que es la que se va por primera vez a la universidad, era hacerles saber que para nosotros hoy comienza también una nueva etapa para nosotros como matrimonio, que no termina, que hoy comienza una nueva etapa en nuestro matrimonio. Porque ella era la más preocupada. Sí. Ella No por era irse, sino que iba a pasar con nosotros, ¿no? desde bebé siempre ha sido así. Sergio decía que era una boicoteadora porque siempre que nos veía juntos o solos, ¿no? Ella iba y se ponía al lado de nosotros. Y entonces le digo a Sergio, ella realmente está haciendo su forma de bebé, ¿no? Sí. O sea, está preocupada porque ahora tú y yo estaremos solos, ¿no? Y no hay manera de que ella venga y se nos ponga al lado, ¿no? Y entonces nos tenemos que permitir descubrirla, ¿no? Durante muchos años gran parte de nuestras vidas giró en función de los hijos, Claro. de las hijas, y pues hoy nos toca volvernos a mirar, ¿no? Y volver a conversar sobre nosotros, retomar nuestros sueños. Dios nos está dando este hermoso ministerio que es Semillas Eternas justo este año. Por eso no creemos en las coincidencias. Creo que Dios está preparando ese hijo que tú y yo creímos adoptar en esta etapa de nuestras vidas. Creo que es el ministerio. Creo que Dios nos dijo que sí y hoy nos está abriendo espacios pues para todo lo que nos está llamando a hacer, ¿no? De hecho, en la historia que les platicamos que queríamos adoptar cuando tuviéramos esta edad, y como dice Silvia, la verdad es que nos viene a la mente que este hijo nuevo que llega a nuestra vida, a esta edad a la que siempre pensamos que íbamos a tener hijos,
es nuestro ministerio de Semillas Eternas. Y que nuestras hijas lo hayan visto así, se van con una tranquilidad increíble porque se van sabiendo que tenemos, no solamente estamos en la búsqueda de un éxito, sino de un propósito para nuestra vida y que ya está llenando, no el hueco que ellas dejan, porque ellas nunca dejan un vacío, sin embargo está formando parte ahora de nuestra historia como matrimonio, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestra esperanza y sobre todo de la parte en la que hemos estado preparándonos todo este tiempo. Con todo lo que nos ha sucedido, este ministerio toma una fuerza importante justamente en este momento. No hay coincidencias en lo que nos está pasando. No, para nada, y platicaba yo con alguien que pues Dios nos estará dando material a lo mejor para escribir un libro, ¿no? Porque tenemos que aprender ahora a ser padres de hijos adultos y que es algo que nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, ¿no? A cómo dejar de ser padres de unos hijos adultos, cómo convertirte en amigo de esos adultos, cómo volverte un adulto responsable al lado de un adulto responsable y dejar de tener esa sensación de que tengo que cuidar a este adulto, ¿no? Y al contrario, ¿no? Dejarlo que abra sus alas, dejar de cuidar su economía, dejar de cuidar sus planes, dejar de cuidar su tiempo, ¿no? Proveerles diversión, proveerles, no sé, hasta los viajes, ¿no? Claro. Sino que ellos sean los que encuentren su propósito. De manera independiente, incluso en su propio matrimonio, ¿no? Claro, y entonces esta parte es la que nos toca hacer, ¿no? Hoy sí tenemos muchas, muchas personas conectadas en el Face, muchas personas que están mandándonos mensajes y también a quienes nos están escuchando y que no nos pueden mandar mensajes, les mandamos un gran saludo, que esta etapa que están viviendo cada una de sus vidas con sus hijos, disfrútenla mucho, disfrútenla al máximo, hagan fotos mentales, hagan círculo de familia y sobre todo dejen que sus hijos vuelen a la independencia. Dice Mari Venturas, buenas tardes, bendiciones. Es triste me fue triste separarme de nuestros hijos, pero Dios les tiene preparado algo mucho mejor. Gracias. Violeta Lara, buenas tardes, bendiciones. Es fuerte cuando los hijos crecen, cuando llega el momento donde sabes que la despedida de ese día es que ya no volverá esa noche a casa, cuando literalmente abren sus alas para volar solos. Wow, es difícil y fuerte, pero esa es la vida. Mili, y confiar que Dios nos guió para ser padres amorosos y que Él los cuida y el Espíritu Santo no los abandonará en esta nueva etapa, ¿no? Claro. Hay una frase muy conocida que dice que los hijos necesitan raíces y alas. Pero, ¿qué significa realmente dar raíces y alas, Silvia, a los hijos? Sí, es una frase que viene en el libro de Crianza Artesanal, y las raíces representan todo aquello que les da identidad, pertenencia y estabilidad. Por ejemplo, la fe, su relación con Dios, los valores, la historia, ¿no? Familiar, los hábitos, las reglas claras, los límites, las conversaciones, las tradiciones, las oraciones que nos escucharon, la manera que aprendieron de nosotros, el poder tener una relación con Dios, la forma en que vieron que nos levantamos después de una dificultad. Y las raíces son esto que les dicen: perteneces, sabes de dónde vienes. Hay principios que pueden orientarte. Existe una familia que te ama, pero también necesitan alas. Y las alas representan su autonomía, sus decisiones, sus sueños, sus capacidades, su propósito. Y les tenemos que dar alas cuando les enseñamos a resolver, cuando permitimos que se equivoquen, cuando dejamos que experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones, cuando no corremos inmediatamente a rescatarlos de toda incomodidad, cuando escuchamos sus opiniones sin interrumpirlos, cuando confiamos en que puedan aprender de algo malo o algo fuerte que están viviendo, ¿no?
A mí cuando hablabas de ello y leía el libro, decía raíces y alas, la combinación me parecía controversial de pronto y creo que hay padres que le dan muchas raíces a sus hijos, pero temen permitir que sus hijos vuelen. Sí, la realidad es que las alas a veces les cuesta mucho trabajo a los papás dárselas y prefieren cortarlas. Y entonces la protección puede convertirse en control, ¿no? Porque mientras cuando eran niños tú los tratabas de proteger de ciertas cosas y no permitías que a lo mejor fueran al campamento de la iglesia o fueran a sus grupos de jóvenes porque, bueno, es que allí está la niña que no les cae bien o ciertas cosas que mientras ellos iban creciendo parecieran protección, ¿no? Cuando ellos ya crecen y tú sigues sin permitir abrir sus alas, pues se convierte en ese control. Y no todo control es cuidado. A veces controlamos porque tenemos miedo y queremos saber dónde están a cada minuto, qué están haciendo, qué decisiones van a tomar, con quién hablaron, qué comieron, qué van a resolver, cómo van a resolver un problema. Pero el control excesivo realmente lo que comunica es no confío en ti, no creo que lo puedas resolver, el mundo es demasiado peligroso para que camines sin mí. Y por otro lado también existen padres que ofrecen alas pero no raíces y les dan libertad pero no dirección, autonomía pero no límites, permisos pero no acompañamiento, y eso tampoco produce seguridad. Las raíces sin alas pueden formar hijos temerosos. Escúchalo bien. O sea, si tú no les das raíces, si les pones raíces a tus hijos y no les das alas, tus hijos van a ser temerosos. Pero si les das alas sin raíces, puedes formar hijos desorientados, que no saben hacia dónde volar, ni qué quieran hacer, ni qué hacer. Y la crianza artesanal busca ambas cosas: contener y liberar, proteger y preparar, acompañar y permitir crecer. A mí me llama mucho la atención esta parte porque en la parte de las raíces he conocido a muchas personas que me cuentan que tienen raíces muy apegadas a sus familias y hablan de las raíces que su familia dejó en ellos, como el aprendizaje, toda esa vida que vivieron juntos, los valores y todas esas raíces. A veces el temor de dejarlas les impide el vuelo, y a veces los papás creemos que si los hijos van encaminados hacia esas mismas raíces como parte de una herencia familiar, van por buen camino, y a veces les limitamos a conocer cosas diferentes de su momento, de su vida, de su era en la que están viviendo, o a veces queremos que vivan la misma historia que vivimos y no les permitimos vivir sus propias historias, les cortamos las alas de esa manera. Y hoy, cuando nuestras hijas cruzaron esa puerta, ¿qué raíces esperabas que se llevaran con ellas, Silvia? Pues yo espero que se lleven la certeza de que Dios está con ellas, que su identidad no depende de una calificación, de una amistad o de una relación o de la aprobación de las personas. Que recuerden quiénes son, que sepan pedir ayuda, que puedan reconocer cuando algo no les hace sentir bien, que traten con respeto a los demás, que administren sus decisiones con sabiduría, que antes de preguntarme a mí o preguntarte a ti, vayan y se lo pregunten al Padre, que puedan tener una relación íntegra y cercana con Jesucristo, que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, que sepan cuando nuestra casa continúa siendo un lugar seguro, y sobre todo que recuerden que no están solas, que hay muchas personas que las aman y que que nosotros a lo mejor no podemos estar físicamente presentes en cada momento, pero Dios sí, y Dios pone personas que las aman y que las cuidan. Por ejemplo, en lo que tú y yo estamos aquí haciendo el programa de radio, nos llegó el mensajito de que la más pequeña ya llegó
y está con dos personas que la aman demasiado, ¿no? El doctor Collins y la maestra Miss Mary, ¿no? Y entonces ellos ya nos escribieron y nos dijeron, listo, todo está bien, ¿no? Llegó la pequeña y la van a llevar a la universidad. Y la verdad es que son personas que Dios utiliza y que hemos conocido en la universidad, que es el director y la de Dirección Internacional, que la verdad es que hacen su trabajo. Y alguna vez ellos dijeron, al agradecerles nosotros personalmente, nos dijeron, es nuestro trabajo. Sí, sí es su trabajo, pero sabemos que está impregnado un valor de parte de ellos en hacer ese trabajo. Y les agradecemos muchísimo. Estamos totalmente confiados porque hoy sabemos que Dios no solamente nos pone a nosotros en la guía de nuestros hijos como padres, utiliza a más personas. Y si confiamos en ello, nuestros hijos también van a confiar en ello. La más pequeña sabía que este momento iba a llegar y estaba totalmente segura que iba a llegar con tranquilidad y con seguridad a la universidad, y eso nos da una satisfacción increíble a nosotros. Claro, y entonces cuando tú entiendes que Dios es el que tiene el control, que ellos están en el control de lo que Dios ha diseñado para ellos, esa es una de las verdades que más paz te puede dar como papá. Nuestros hijos no solamente son nuestros, tenemos que recordarlo siempre. Antes que pertenezcan a nosotros, le pertenecemos a Dios. ¿Y qué alas deseas ver desplegadas en ellas ahora que entran en esta nueva etapa? Danae en su etapa final y Noelí en su etapa inicial. Creo que ha cambiado mucho mis deseos de sus alas en los últimos años. Creo que quiero verlas tomando decisiones con confianza, quiero verlas resolviendo problemas, construir amistades sanas, aprendiendo de sus errores, ¿no? Descubriendo nuevos dones. Yo le decía a Danae, vive este año como si hubiera sido el primero de tu vida universitaria, porque eso te va a traer nuevos aprendizajes, nuevas personas, nuevo todo. No lo vivas como el último, sino como el primero. Defender sus convicciones, creo que eso para mí es importantísimo. Creo que están en el momento en que siento que el ser humano cruza la barrera donde te pones firme y empiezas a defender tu fe y empiezas a defender lo que Cristo ha hecho en ti delante de muchos, que ellas aprendan a comenzar algo cuando aunque ellas crean que no va a salir bien, ¿no? Que se avienten, que sean arrojadas, que disfruten la vida que Dios les ha permitido vivir. Y no quiero que vuelen a casa, o sea, yo sí creo que no quiero que su vuelo, una vez que desplieguen sus alas, sea regresar a casa para escapar del propósito que Dios tiene para sus vidas. Y si es casa o es un lugar donde ellas van a estar, como decimos nosotros, haciendo home en lo que Dios manifiesta su propósito en ellas, pueden hacerlo, pero quiero que vuelen porque en casa encontraron suficiente seguridad para explorar el mundo. Entonces, creo que puede ser un lugar de camino, ¿no? Claro. Y a veces hablamos de las palabras que el regresar a casa, ¿no? Mis hijas tienen totalmente la libertad de saber que regresan al hogar, no solamente a la casa como lugar. Y esta parte de saber que nuestro hogar está siempre donde estemos con ellas, ha sucedido en los viajes que hacemos. Al lugar al que estamos, al hotel al que lleguemos, a la ciudad en la que estemos, ellas sienten que estar con nosotros es estar en el hogar. No significa un lugar, no significa una ciudad en específico. Y entonces esa libertad que ellas han tenido, nos gusta mucho escucharlas. También ayer hice con la más pequeña y la más grande al mismo tiempo una oración que sabíamos que Noeli me decía, ¿es la última? Le dije, no es la última, simplemente es la de esta noche. Las demás las haremos por teléfono porque eso significará que estamos en contacto, ¿no? Y donde quiera que nos estén escuchando, cada uno de ustedes piense en uno de sus hijos. Cada uno de los papás en este momento piensa en uno de ellos. Puede ser pequeño, adolescente o adulto. Y ahora pregúntense, ¿cuáles son 3 raíces que ya hemos sembrado en su vida?
a esos papás que hoy nos están escuchando, piensen en ello. No importa la edad que sus hijos tengan, incluso si están casados. 3 raíces que han sembrado en su vida. Podría ser fe, gratitud, respeto, servicio, responsabilidad, honestidad, capacidad para pedir ayuda. Y creo que después pueden preguntarse cuáles son 3 alas que necesitan ayudarles a desplegar. Okay. Tal vez tomar decisiones, administrar su dinero, organizar su tiempo, resolver conflictos, cuidar su cuerpo, elegir amistades, defender sus límites, tolerar la frustración. Y después de que tú logres ubicar estas 3 raíces o estas 3 alas, ora, haz una pequeña oración y pídele al Señor que quieres confiar en lo que has sembrado con amor y que sabes que lo que has sembrado, Él lo va a hacer florecer con libertad. Sí, porque las alas no solamente son para volar lejos de casa, las alas también sirven para hacer cambios en la historia de cada una de las personas, como se sirve. Algunos padres piensan que cuando sus hijos buscan independizarse es porque ya no desean estar conectados con ellos, pero la independencia y conexión no son opuestos. No son opuestos. Un hijo puede ser independiente y seguir profundamente vinculado a sus familiares. Y la independencia saludable no significa ya no te necesito para nada. Claro. Significa sé hacer muchas cosas por mí mismo, pero sé que cuento contigo. Desde la psicología del apego sabemos que una de relación segura no produce hijos excesivamente dependientes, produce personas capaces de explorar porque saben que existe una base segura a la cual pueden regresar. Es como un niño pequeño en un parque. Se aleja, va, explora, pero de vez en vez voltea, ¿no? Para confiar que mamá o papá siguen ahí. Y con el tiempo nuestros hijos dejan de voltear físicamente, pero necesitan conservar dentro de ellos esa seguridad. Puedo avanzar porque sé que soy amado, puedo equivocarme sin perder mi lugar en mi familia, puedo pedir ayuda sin ser humillado y puedo regresar sin escuchar, te lo dije. Esas son de las raíces que se crean en los hijos, ¿no? ¿De qué manera podríamos acompañar sin invadir el espacio de nuestros hijos? Primero cambiando algunas de nuestras preguntas, ¿no? En vez de preguntarles por qué hiciste eso, puedes preguntar qué aprendiste de esa experiencia, ¿no? En lugar de déjame resolverlo, podemos decirlo qué opciones has considerado. Uh-huh. En lugar de yo sé qué tienes que hacer, podemos preguntar, ¿quieres solamente que te escuche o deseas que yo te dé mi opinión? Y en lugar de revisar, perseguir, vigilar constantemente, podemos construir acuerdos claros sobre la comunicación. No necesitamos hablarnos todo el día para demostrarnos que nos amamos. También necesitas concentrarse en sus clases, adaptarse a sus rutinas, construir amistades y aprender a vivir estas nuevas etapas. Mis hijas se los decían la vez pasada que vinieron. Ellas tienen un sticker para ponernos cada que ellas necesitan hablar con nosotros o que nos extrañan o cualquier cosa, ponen ese sticker y cualquiera de nosotros que está libre se comunica con esa persona. No necesitamos decir, podemos hablar, ¿no? O sea, ya sabemos que ese sticker significa quiero hablar contigo, ¿no? O quiero hablar con alguien, con alguno de ustedes. Y todo eso que dices puede ser muy difícil al principio, iniciar con toda esta etapa, ¿no? Las raíces y las alas, hoy me queda mucho más claro saber que las raíces es lo que queda entre nuestros hijos sembrado por nosotros, pero que no los retienen al mismo tiempo, ¿no? Y las alas no solamente es darles la libertad, sino permitir que esas raíces florezcan y que puedan ellos volar. Y el regreso a casa no solamente regresar a casa para volverse a plantar, sino saber que regresan a casa para volver a conectar con nosotros. Sí, probablemente tengamos mucho el impulso de preguntar, ¿no? Muchas veces ya comiste, ya llegaron, ¿dónde están? ¿No? Y a veces tenemos que retener un poquito ese impulso, ¿no? O sea, de espera, que se sientan seguros, que ellos logren construir con seguridad, ¿no?
les ayudamos a que ellos en la calma puedan comunicarse con nosotros y no les generamos ansiedad, ¿no? No toda ansiedad de los padres debe convertirse en una instrucción para los hijos, ¿no? A veces tenemos que respirar nosotros, orar y recordar, ¿no? Lo que ya les enseñamos. Claro. Y la confianza no significa ingenuidad, ¿verdad? No. Creo que la confianza es saber lo que ellos van a resolver, lo que ellos van a hacer, ¿no? Y después de lo que vivimos hoy en el aeropuerto, hoy, que era la conversación del corazón, ¿no? Quiero hacerte una pregunta muy personal. ¿Qué fue lo más difícil de soltar esta mañana en las pequeñas? Sergio Lucio. Ya ven, regresa a sus preguntas difíciles. Espero. Creo que lo más difícil fue aceptar que yo ya no podía acompañarlas al final del camino. Sí. Durante tantos años comenzamos algo nuevo y yo estaba ahí. Podía entrar con ellas, podía observarlas, podía asegurarme de que todo estuviera bien. Y hoy llegó el momento en que solamente pudimos abrazarlas y verlas continuar sin nosotros. Y soltarlas y verlas pasar por esa banda donde pasaron sus maletas, en donde muchas veces cuando viajamos con ellas juntos cuando eran pequeñas, era yo quien cargaba las maletas, era yo quien las subía a la banda, era yo quien las subía en el avión, era yo quien las ponía, era Silvia quien verificaba que estuviera todo completo, y hoy les tocó a ellas. Hoy verlas con esa independencia, verlas con esas alas, cruzar esa banda, sin saber que no nos necesitaban. Estamos muy nerviosos nosotros, más nerviosos nosotros que ellas, y al verlas pasar del otro lado, decirnos adiós, un hasta luego, ponerse el círculo de familia en la mano, nos hizo entender que era el momento en el que ellas ya estaban preparadas para levantar ese vuelo, para continuar con lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y tomar su maleta y caminar hacia el lugar a donde estaba ya su vuelo preparado. Exactamente, no podemos formar mujeres fuertes o hijos fuertes evitando que vivan. Pues no podemos pedir que desplieguen sus alas si al mismo tiempo tenemos miedo de que estas las hagan, ¿no? Entonces tenemos que aprender a confiar, ¿no? Tenemos que empezar a verlas caminar juntas, tenemos que aprender a que ellas vuelvan a tener pues esa parte, ¿no? De la confianza con Dios y de experimentar, ¿no? Lo que Dios está haciendo en sus vidas y recordar, ¿no? Que el amor maduro, ¿no? O sea, no les vamos a tener que decir quédate para que yo no sufra, ¿no? O sea, sino puedes irte, puedes vivirlo y no te preocupes que nosotros haremos todo lo demás. Incluso nos preguntaban por qué se habían ido en vuelos diferentes, por qué no las habíamos mandado juntas, porque parecía que era lo más cómodo para nosotros, para ellas, que se fueran juntas. Sin embargo, la experiencia que cada una de las dos vivió a su propia forma y de su propia manera fue lo que más las llenó a ellas, ¿no? De seguridad a quien iniciaba y de seguridad a quien continuaba. Era algo que hoy experimentamos, Silvia y yo, y que esta nueva etapa de nuestra vida nos permite sentirnos gozosos y totalmente seguros y agradecidos con Dios. Así que, pues bueno, gracias por acompañarnos en un programa tan especial y tan personal el día de hoy. Hoy hablamos desde un lugar diferente, desde el lugar de dos papás que esta mañana vieron partir a sus hijas rumbo a la universidad. También estamos aprendiendo. También sentimos nostalgia, tenemos que respirar profundamente y confiar, pero podemos decir con gratitud, nuestras hijas llevan raíces y hoy nos corresponde bendecir sus alas. Y que ese vuelo que ellas están haciendo ahorita pues sea que es soltar sin abandonar a estas pequeñas, ¿no? Y soltar es confiar en lo que sembramos, en todo lo que confiamos en las manos de Dios. Uh-huh. Y querida familia, recordemos esto, no solo estamos creando conductas, estamos formando raíces, y lo que se siembra en la raíz,
un día se sostiene en el vuelo. No te canses de sembrar, no te canses de orar, no te canses de modelar, no te canses de volver a empezar. Esto fue Semillas Eternas, formando generaciones para un propósito eterno. Pues bueno, yo soy Sergio Lucio y es mi esposa Silvia Danae y juntos seguiremos sembrando para generaciones. Gracias por acompañarnos en este programa que se llama Semillas Eternas. Estamos muy contentos. Gracias y agradecidos con todos los que nos escuchan a través del 100.1 de la radio en Fuente de Vida. Y recuerda que no se trata de criar hijos que no se sientan. Les agradecemos mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, ya en el horario habitual, jueves a las 10 de la mañana. Hasta luego. Generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que completó